Buenos días. Continuamos con el acto y la siguiente mesa es una mesa centrada en la respuesta de la cooperación internacional a la situación de desplazamiento y migración forzosa en América Latina. Para ello tenemos con nosotros, por un lado, a Gabriela Perullo, responsable de la Unidad de América de Cooperación Internacional de la Cruz Roja, y al otro lado, Rafael de Prado, jefe del Departamento de Emergencia y Postconflicto de la EFID. Vamos a estructurar la mesa en torno a 3 tiempos. El primer tiempo es preguntar sobre las causas o las principales causas de las situaciones de desplazamiento y de migración forzosa en el contexto latinoamericano. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer a la Casa de América por habernos invitado a participar en este encuentro. Me parece especialmente interesante que estemos aquí todos y todas para hablar de la migración en América, porque se trata de un tema bastante invisibilizado, que desafortunadamente no está en el centro de las agendas internacionales y del cual se habla poco, menos todavía, como ha comentado el doctor Samaniego, después de, lógicamente, todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio y la atención que ocupa el conflicto en Siria y el drama que están viviendo los refugiados y refugiadas de Oriente Medio. Decimos que es un problema invisibilizado, pero a la vez es un problema extremadamente grave, como ya se ha comentado anteriormente, que afecta a miles de personas en todo el continente americano. Y afecta especialmente a los colectivos más vulnerables, que son, bueno, pues como ya se ha comentado, mujeres especialmente, niños y niñas, jóvenes, personas con discapacidad, colectivo LGTBI. Si calculamos que en el mundo hay unos 232 millones de personas migrantes, en América existe el 30% de estas personas, o sea, unos 63 millones de personas migrantes. Y en el hemisferio occidental, el 51% de estas personas son mujeres. Entonces, bueno, a mí me gustaría hacer especial hincapié en la situación que viven miles de mujeres, tanto en sus países de origen como en su ruta migratoria. Es una situación realmente problemática, de la cual, como decía, pues creo que se habla poco, porque las mujeres son víctimas de violencia, de violaciones de derechos humanos constantes, diarias, en sus países de origen, pero también son víctimas de violencia desmedida durante el proceso migratorio. Bueno, yo creo que, como se ha comentado antes, el factor que provoca la migración es un factor multicausal, pero fundamentalmente podemos reducirlo realmente a los 2 factores de los que se ha hablado también anteriormente. Una cuestión económica y unos factores vinculados con la violencia. A nivel económico, hablamos especialmente, bueno, en lo que es Centroamérica, de una zona muy deprimida. Hablamos del Triángulo Norte, hablamos de Guatemala, El Salvador, Honduras, donde hay una economía, sobre todo en la zona del corredor seco, deprimida, y eso se debe a múltiples razones. Por un lado, hay una baja pluviometría, lo cual hace que cada año prácticamente nos encontremos con una situación de sequía y de grave crisis humanitaria, porque las cosechas se malogran. Por otro lado, hay prácticamente unos bajos recursos que hacen que la economía sea básicamente de subsistencia, y eso hace que prácticamente no sea posible desarrollar digamos, la región en términos económicos. La tierra no se deja descansar y hay una situación de desgaste, con lo cual prácticamente los productos que se cultivan no son de buena calidad. Aparte de que hay luego en esta zona, y hablamos de una zona de unos 2.000 kilómetros cuadrados con una densidad de población de unos 162.000 personas, donde prácticamente ha habido malas prácticas también en lo que se refiere a la tala ilegal del bosque primario. Buena parte de ese bosque talado se ha destinado a la ganadería, con lo cual realmente los ingresos de la población que habita en esta zona son muy bajos. Hablamos del 7% de las personas que viven en esta zona, en la zona del corredor seco, que se encuentra viviendo bajo el umbral de la pobreza. Y con eso quiero decir que se trata de personas que viven con menos de $1,25 al día.
¿Qué es lo que haría falta en esa zona? Pues evidentemente una inversión en términos económicos mayor, pero también una inversión en términos de desarrollo comunitario y de desarrollo social de las personas. Aparte del problema económico, hablamos también evidentemente de la violencia. Y la violencia, bueno, que todos y todas sabemos, es un problema es un problema endémico en América, como sabemos, no solamente en la zona del corredor seco, sino también en otras regiones, en Haití, en Colombia, en muchos otros países, y no solo en la zona del corredor seco, sino también en otros países de Centroamérica, en Costa Rica, en Belice, en Panamá, en México. La violencia, como decía, es un problema endémico en América y en la zona de Centroamérica empezó, después de la guerra, a mediados de los años 90, un recrudecimiento de la violencia. Y fue cuando empezó este pulular de pandillas, de maras, de grupos de criminalidad organizada, que, como se decía también en la ponencia anterior, es muy difícil luchar contra ellos. Es muy difícil de develar porque aquí no estamos hablando de dos grupos enfrentados, de dos grupos que se contienden un territorio o que luchan por distintas ideas políticas, sino que hablamos de muchos grupos que se encuentran en distintos países de una sola región y que se encuentran en todas las zonas, ocupan prácticamente todo el territorio, desde la zona urbana hasta la zona periurbana hasta la zona rural. Y cuando hablamos de la zona rural, hablamos de prácticamente convivencia entre vecinos y personas pertenecientes a grupos de criminalidad organizada. Con lo cual es muy difícil denunciar, es muy difícil oponerse al sistema establecido. La única solución muchas veces es la huida. Y la característica de la huida, de la migración en Centroamérica, a diferencia de países en conflicto, como por ejemplo Colombia, es que aquí no huyen las personas en bloque, sino que huyen gota a gota, de manera muy sigilosa, de manera muy discreta, desde sus hogares por la noche, sin avisar a nadie, excepto su entorno más cercano, para que nadie se entere. ¿Por qué? Porque los grupos de criminalidad organizada están incrustados dentro de la sociedad y lo saben todo y controlan la sociedad. A través de, como decía el doctor Samaniego antes, de los jóvenes que hacen de centinelas, se hacen con las viviendas de las personas para utilizarlas como depósito, para guardar armas, drogas, sala de torturas. Entonces es realmente muy complicado para las personas poderse enfrentar, ¿no?, a un sistema tan bien organizado y que les toca tan de cerca, porque evidentemente, como todas y todos sabemos, en el momento en que te opones, pues puedes tener repercusiones muy graves, no solo en contra de ti mismo, de una propia persona, sino también en contra de sus familias. Y lo que me gustaría destacar es que en Centroamérica, aunque no nos encontremos en un entorno de conflicto, sí los indicadores son muy parecidos a los de un conflicto. Al igual que en la esfera económica, los indicadores son muy parecidos a los de países de África subsahariana. Entonces, en este contexto, digamos, tan extremo de violencia diaria, y me refiero a violencia comunitaria, pero también a violencia intrafamiliar, que es la violencia de la que no se habla casi nunca. En este contexto pues, tan extremo, pues evidentemente no queda otra posibilidad que marcharse. Como comentó antes el doctor Samaniego, en los últimos 10 años ha habido 150.000 muertes violentas en Centroamérica. En Guatemala, el 82% de los asesinatos, de las muertes son por asesinato. Y de este 82%, el 27% golpea especialmente a jóvenes entre los 15 y los 24 años.
Los jóvenes son el grupo, el colectivo, digamos, tanto a nivel de niños, de hombres como de mujeres, más afectado. Los jóvenes y las mujeres. En lo que se refiere a los jóvenes, hay un problema fundamental, que es que en las escuelas, por ejemplo, es donde más abusos se dan. Bueno, en América las personas más vulnerables son evidentemente los jóvenes que proceden de familias desestructuradas o de familias vulnerables, pero realmente yo creo que no se salva a nadie. Es muy complicado poder escapar de la criminalidad organizada si digamos, si no hay un sistema de protección adecuado, porque en el momento en que se decide que un grupo, una persona, un colectivo tiene que entrar dentro de la pandilla, es prácticamente imposible evitarlo, así como es imposible salir de ella. Como decía antes, las escuelas que nosotros aquí en Europa o en los países del norte consideramos como un lugar de protección, donde nuestros hijos e hijas van para aprender, para tener nuevas oportunidades, donde hay pues eso, protección por parte de maestros, pues en muchos lugares de América no es así, porque los abusos se dan especialmente en la escuela. Entre el 30 y el 40% de niños y niñas y de maestros y maestras han sido víctimas de abusos en la escuela. Y el 15% de los niños y niñas en América desea migrar, desea marcharse para no estar sometidos a estos abusos, sobre todo en la escuela, pero también dentro de la comunidad. Y lógicamente hay una tasa de deserción escolar muy alta, sobre todo en lo que se refiere al sistema educativo superior. ¿Qué ocurre con los jóvenes? Que en el momento en que dejan la escuela, pues son víctimas de los grupos de criminalidad organizada, tanto para entrar dentro de la mara como para desarrollar otro tipo de acciones de violencia. Porque, bueno, pues hablamos de la criminalidad organizada y de las acciones tan terroríficas que ponen en marcha esos grupos, como por ejemplo extorsiones, violaciones de los derechos humanos, violaciones de mujeres, esclavitud, secuestros, etc. Pero hay otras formas de violencia que son menos visibles, pero que a la vez, que son igualmente terribles, que son la violencia callejera, la violencia en manifestaciones, tipos de violencia en situaciones postelectorales. Y todo esto desestabiliza las comunidades y hace que la gente tenga miedo. Entonces los jóvenes son reclutados también para realizar ese tipo de acciones de violencia, ¿no? Al margen de estar dentro de la mara o de la pandilla, donde también realizan unas acciones concretas de vigilancia en la comunidad, de centinelas, también se utilizan para poner en marcha ese tipo de acciones de violencia callejera, que dan tanto miedo y que provocan rechazo dentro de la comunidad, porque evidentemente se sabe quiénes son y hay miedo, no hay ningún contacto con ellos. En lo que se refiere a las mujeres, la situación es igualmente terrible. Las mujeres siempre son el colectivo más vulnerable por ser mujeres, algunas por ser indígenas, otras por no tener una instrucción adecuada. Entonces, son presa fácil de los grupos de criminalidad organizada para prostitución, para turismo sexual, para ser esclavas sexuales o amantes de grupos de pandilla. Y como comentaba antes, también en este caso no se salva a nadie, es decir, no es que sean sobre todo mujeres pertenecientes a colectivos más vulnerables o familias más desestructuradas o con determinados problemas. No, incluso las niñas y mujeres de clase alta son víctimas de violencia, a lo mejor para satisfacer los deseos o los gustos de unos clientes más refinados. Entonces, es un problema extremadamente grave, porque en el momento en que las mujeres desaparecen
bien por migración, bien por asesinato, y son las cabezas de familia las únicas personas que traen sustento a sus familias. Evidentemente las familias se quedan desmembradas y los niños y niñas serán víctimas a su vez de violencia, de criminalidad, y en el momento en que unos niños y niñas ven con sus propios ojos unas conductas violentas, las repetirán, ¿no? Repetirán los mismos patrones cuando sean mayores. Entonces es como un círculo vicioso, una espiral muy difícil digamos, de arreglar, para poder poner una solución. Y luego, también en lo que se refiere, por ejemplo, a las mujeres, nos encontramos realmente en una sociedad bastante misógina, bastante machista, ¿por qué no decirlo? En general, las mujeres son las que menos tienen oportunidades. Por ejemplo, ya solo a nivel de la educación sexual, no hay una educación sexual adecuada en las escuelas. Entonces, como todas y todos sabemos, hay una alta tasa de embarazos juveniles, y las que cargan con los bebés son las mujeres. Hay una alta tasa también de familias monoparentales. Y la migración para una mujer joven, menor de edad, con un bebé, es prácticamente digamos, una condena hacia la violencia, hacia las torturas, hacia la desaparición de ella o del bebé. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta todas estas causas para entender realmente cuál es la envergadura del problema. Hablamos de unos 1.000 asesinatos de mujeres al año, y hablamos de unas 2.500 más o menos mujeres al año que se desplazan de sus hogares para buscar mejores oportunidades en países del norte. Y como comentábamos antes, como se comentaba en la ponencia anterior, ha habido hay una falta total de información de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que ocurre durante la ruta migratoria hacia las personas que migran, las cuales piensan que huyen de la violencia, piensan que huyen de los problemas económicos, piensan que huyen de situaciones muy concretas, pero no saben a lo que se enfrentan. Entonces, es fundamental para nosotros, para las organizaciones internacionales, además de asegurar unas condiciones dignas durante la ruta migratoria, que se realice todo un trabajo de prevención anterior. Si te parece, pasamos a ver y ahora entramos dentro de las soluciones y de los ámbitos de actuación más importantes. Entonces, dentro del diagnóstico de las causas, ¿alguna cosa que sumar a lo que se ha dicho hasta ahora, Rafael? Sí, gracias, Juan. A mí me gustaría poner un poco el marco general de lo que han sido los debates, ¿no?, sobre el desplazamiento forzoso, que yo creo que es una de las grandes agendas que va a haber en los próximos años en el mundo humanitario. Ya lo es, pero yo creo que sigue tomando fuerza. La prueba es la reunión de alto nivel del pasado 19 de septiembre en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde fue el eje central, ¿no?, de toda la Semana Ministerial de Naciones Unidas. En un año 2016 que viene a sumarse sobre una Agenda 2015 que fue muy intensa y que es fruto básicamente de, yo diría, una agenda de un mundo en crisis y un mundo en transformación. Dentro de esa famosa globalización que se agudiza y que tiene unas consecuencias muy concretas. En 2015 vimos una nueva Agenda 2030, los ODS, en los que yo creo que hay un cambio claro de paradigma. Ya no hablamos de países en vías de desarrollo y países desarrollados, sino que la agenda del desarrollo sostenible es una agenda global. Ya eso muestra, pues, ese cambio, de esa ruptura norte-sur, ¿no? Nosotros ponemos siempre un ejemplo también de ese cambio de paradigma, y que también debatimos, bueno, pues en el ámbito humanitario español. Por ejemplo, estamos haciendo ayuda humanitaria en Europa, dentro de la Unión Europea. En el caso de Grecia ha habido una movilización a 3 años de 700 millones de euros por parte de la Comisión Europea para poder dar respuesta a la crisis de los refugiados en Grecia. Grecia y todo lo que era la ruta balcánica y Italia incluida también. Es decir, hay una ruptura clara de lo que ha venido siendo pues ese norte-sur, ¿no? El año pasado también tuvimos la Agenda Sendai, que es una agenda que a los países americanos les afecta mucho, de reducción de riesgo de desastres.
mucho de lo que vemos lo hemos visto estos días. Estamos hoy nosotros con Haití. Bueno, Haití también es claramente una agenda de reducción de riesgo de desastre y esto va a tener consecuencias en un desplazamiento casi con total seguridad en un país como Haití, ¿no? Eso toca Caribe, toca América Central, toca Eje Andino, es una agenda que América la toca muy de cerca. La agenda del cambio climático, COP21, ahora vamos a la 22 en Marrakech este próximo mes. Gabriela ha hecho referencia, por ejemplo, al tema del corredor seco. Muchas de las migraciones probablemente, creo que lo ha reseñado también el señor Samaniego, tienen que ver pues con la erosión de las condiciones de vida, la roya del café, que es una enfermedad que el año pasado tuvimos esa enfermedad que provocó la pérdida de las cosechas de café, la sequía recurrente, el niño, la niña, en fin, eso es otro de los elementos yo creo que viene a jugar en ese desplazamiento y en esa erosión de las condiciones de vida de la gente en estos países, ¿no? Y luego tuvimos también en Estambul la Cumbre Mundial Humanitaria, en la que también se pusieron de manifiesto estas y otras muchas cuestiones, ¿no? Y eso ha dado, como consecuencia en 2016, pues esa nueva agenda de refugiados y migrantes al más altísimo nivel en Nueva York pues hace un mes. Y yo creo que es importante tener ese foco porque yo creo que nuestro colega, por ejemplo, tenemos una persona en Panamá con presencia permanente llevando los programas humanitarios y nos dice que cada vez más el tema del desplazamiento es uno de los temas de mayor relevancia dentro del ámbito de las Américas también en cuanto a reflexión y las consecuencias humanitarias que tiene, que es lo que a nosotros nos implica, ¿no? El acceso a los servicios de salud, a la educación, la violencia sexual contra menores, mujeres no acompañadas, etcétera, ¿no? Y bueno, en ese ámbito de la movilidad humana, y yo creo que fue también un poco el fruto de lo que se vio en Nueva York, hay interpretaciones pues muy diversas y que quizá son mucho más complejas de lo que a simple vista podamos pensar, ¿no? Hay en un mismo, bueno, claramente hubo una posición del GRULAC, que es el Grupo Latinoamericano en Naciones Unidas, pero también con muchos matices. También muchos matices dentro del grupo africano. Hay países que son eminentemente receptores de refugiados y que tienen una posición muy clara, pues los Pakistán, Irán, Líbano, Jordania y otros que básicamente tienen un problema de capacidad de absorción de toda la población refugiada. Otros países que son fundamentalmente emisores, pero yo creo que también ese es otro de los análisis que hacemos, ¿no? Es decir, emisión y recepción, países emisores, receptores o de tránsito cada vez yo creo que son más los países que son a la vez emisores, receptores y países de tránsito, ¿no? Es decir, se han difuminado también esas fronteras y en esa difuminación general también se van difuminando pues las diferencias entre los refugiados y los migrantes, ¿no? Y ese es el hecho que hace que bueno, pues que el tratamiento de estos temas sea mucho más difícil. Vamos a avanzar hacia dos compact, uno de refugiados que no tiene, yo diría, una excesiva dificultad, pero sí que va a ser mucho más complicado el compact para los migrantes, ¿no? Donde las posiciones son más encontradas. Y yo creo que esa va a ser otro de los grandes debates. Una prueba de ello, bueno, tenemos aquí a la representante de la OIM en España, pero bueno, precisamente en Nueva York se aprobaba o se hacía ya público la incorporación de la OIM a la familia de Naciones Unidas, pero una prueba del escaso anclaje legal que tiene el tema de los refugiados en el ámbito internacional es que ni siquiera la OIM formaba parte de la familia de Naciones Unidas, ahora ya por fin sí lo forma, pero bueno, hay evidentemente un corpus jurídico mucho más fuerte en cuanto a refugiados que a migrantes. Pero como digo, bueno, probablemente hablando de estas migraciones en América y desplazamientos forzosos, yo creo que efectivamente cada vez vemos más que confluyen en eso que se ha llamado ya hace muchos años los flujos mixtos, ¿no? Pues que hay refugiados, migrantes y personas que tienen, pues evidentemente, muchas motivaciones para dejar su lugar de origen y que algunas son, pues pueden estar ajustadas, digamos, a las convenciones, al derecho internacional de los refugiados y otras no, o mixtas, ¿no? Yo creo que esa es la dificultad de este dossier. Y luego yo creo que hay que ponerlo también en el contexto político que vivimos ahora mismo en Europa, las próximas elecciones en los Estados Unidos, el auge del populismo, de la xenofobia. Yo creo que eso es otro elemento que hace que, por ejemplo, haya países como México. Decía el canciller de México en Nueva York que por primera vez en muchos años México está recibiendo más personas retornadas de las que emite como
como migrantes, ¿no? Lo cual es un cambio también de paradigma en el cual, bueno, aparte de un aumento muy significativo en México de las solicitudes de asilo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay toda una dinámica nueva que yo creo que es claramente fruto de pues, ese mundo en cambio. Para nosotros, y sobre todo con esa presencia en Panamá, donde está el Grupo de Acción Humanitaria para las Américas, ya que tienen presencia todas las agencias de las Naciones Unidas y muchos de los donantes bilaterales y multilaterales, pues América siempre ha sido un laboratorio, yo creo que, y es una referencia para muchas otras regiones del mundo. Yo creo que es una referencia muy clara para países africanos y asiáticos, ¿no? Lo que pasa en América se mira con mucha atención porque no es de alguna manera lo que los países occidentales puedan ir propugnando, sino que es una visión un poco más heterodoxa. Y ahí, bueno, yo creo que todo lo que fue la Declaración de Cartagena del año 84, que fue un grandísimo avance, las 3 reuniones sucesivas en México, San José, en Brasil, la reciente declaración de acción de San José sobre el Triángulo Norte Centroamericano, etcétera, muestran un continente que es muy dinámico, que es muy vivo, en el cual el debate es muy rico, en el cual, por ejemplo, cuestiones como colectivos como el LGTBI, que es otro de los temas que han mencionado también tanto Samaniego como Gabriela, pues están en la agenda, al contrario que en otros continentes. El tema del cambio climático también muy presente, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante lo que pasa en América, lo tenemos que mirar con mucha atención y bueno, ser conscientes de que, como empezaba mi alocución, el desplazamiento forzoso es sin duda uno de los grandes temas humanitarios para yo diría, casi las próximas décadas. Muy bien. Bueno, antes de nada, quisiéramos disculpar a Samaniego, el representante, porque se ha tenido que ir, tenía un vuelo a las 12 y no ha podido quedarse más. Bueno, no queremos disculparlo nosotros, sino que él ha pedido también disculpas de no poder quedarse más tiempo en el debate. Entonces pasamos al segundo bloque y el segundo bloque de cuestiones tiene que ver con la intervención o con los puntos de intervención principales y con las soluciones, ¿no? Y ahí se divide en 2 partes, ¿no? Una parte que tiene que ver con tránsito y acceso a protección internacional, qué está pasando, qué soluciones, cómo se podría mejorar, cuáles son los puntos clave, y la otra que tiene que ver con las soluciones durables o perdurables clásicas del ACNUR o de la cuestión de refugiados, retorno, reasentamiento, integración social, y también ver un poco. Y por falta de tiempo, aunque queríamos dividirlo, aunque lo podemos hacer en un tercer bloque, si podéis en algún momento incorporar cuál es el papel de la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria en cada uno de los dos, sería interesante para después poder abrir el debate. Gracias, Gabriela. Bueno, nosotros básicamente concebimos que las soluciones tienen que ir tienen que seguir dos puntos, digamos. Por un lado, como ha comentado Juan, tiene que haber soluciones basadas en la prevención, que van más ligadas con todo lo que es desarrollo. Prevención de violencia, desarrollo comunitario, desarrollo de los medios de vida. Eso es lo que un poco las organizaciones que trabajamos en la cooperación al desarrollo, bueno, un poco no, mucho, es lo que llevamos haciendo desde hace más de 20 años, trabajando en América, no solamente en Centroamérica, sino también en otros países como Colombia o Haití, por ejemplo. Eso significa básicamente trabajar prácticamente con las comunidades, dentro de las comunidades, desde el profundo respeto y entendimiento de lo que está pasando. Es un contexto no fácil, como he comentado antes, porque es un contexto donde, aunque no haya conflicto, es como si trabajáramos en una situación de conflicto. Entonces, hay que documentarse muy bien de todo lo que está pasando y hay que tener un conocimiento técnico y psicológico también, yo creo que bastante desarrollado, porque nos encontramos los trabajadores y trabajadoras humanitarios con situaciones muy complejas. Hay que trabajar con las personas jóvenes para intentar
devolverles su papel, el papel que han perdido dentro de la comunidad, para que tengan un liderazgo y para que tengan la posibilidad de manifestar sus opiniones. Para ello hay que volver a dar a las escuelas o al sistema educativo el papel que tenía, o sea, un papel de entidad neutral de educación que confiere protección a las personas. Hay que trabajar con las mujeres, cómo no, que son el motor, digamos, de las sociedades. Hay que trabajar desde enfoques de empoderamiento, desde enfoques de liderazgo, para que vuelvan a tener su peso dentro de la sociedad, para que puedan tomar sus propias decisiones de manera individual y sin ningún tipo de obligaciones, para que tengan la posibilidad de tener unos medios de vida adecuados para digamos, el sustento de ellas mismas y de sus familias, y hay que garantizarles la seguridad y la salvaguarda de sus personas. Hay que generar alianzas también entre organizaciones. Hay redes en América, hay muchísimas organizaciones de base, hay muchísimas organizaciones locales, hay organizaciones caritativas, hay organizaciones, hay redes como la nuestra, porque al fin y al cabo nosotros somos como una especie de federación de organizaciones, puesto que hay cruces rojas en todos los países del mundo, y tenemos que generar entre todos nosotros y nosotras alianzas para poner en marcha una hoja de ruta común para que todos y todas vayamos en la misma dirección sin solapar intervenciones. Y luego, en lo que se refiere a los programas de retornados, también, como no, hay que poner en marcha acciones de inclusión social. Este es un tema muy importante y que tenemos que, bueno, es un reto para nosotros, porque tenemos la costumbre, digamos, de trabajar en los sectores que he mencionado antes, ¿no? Medios de vida, género, desarrollo comunitario, educación, pero todo lo que es inclusión social para favorecer el retorno de esas personas migrantes, también digamos que es un reto, porque ahora se está manifestando este problema de forma digamos, muy aguda, sobre todo en países como Colombia. Ahora, por ejemplo, en Colombia nosotros vamos a empezar a poner en marcha acciones de tipo inclusivo para que personas que se están desmovilizando, están dejando las armas, puedan tener el derecho a tener una vida digna y a tener unos medios de vida dignos y adecuados. Lo mismo tenemos que hacer también en Centroamérica con las personas retornadas, porque el retorno para una persona migrante a sus comunidades de orígenes no es fácil. Son personas que normalmente son rechazadas, han perdido mucho tiempo y no tienen la capacidad o los conocimientos o la formación o la capacitación para poner en marcha un negocio. Sigue habiendo presiones por parte de grupos de criminalidad organizada, para lo cual no es fácil poner en marcha ni siquiera una pyme, porque evidentemente pues hay extorsiones y hay todo tipo de vejaciones, abusos, con lo cual si pago mi negocio no va a ser rentable, pero si no pago me lo van a quemar y a lo mejor me van a matar a mí y a mi familia. Entonces es realmente muy complicado. Y los trabajadores y trabajadoras humanitarios tenemos que lidiar con todos estos actores, ¿no? Y son actores muy cambiantes, no es un contexto sencillo. Nos encontramos a negociar con distintos grupos, pero también a trabajar con comunidades que, si bien nos conocen, porque yo creo que el valor añadido del movimiento de la Cruz Roja es que, bueno, además de ser auxiliares de los poderes públicos, somos neutrales, con lo cual podemos acceder en zonas donde a lo mejor otras organizaciones que hacen una labor de denuncia excelente, mucho mejor que la que pudiéramos hacer nosotros si la hiciéramos, entonces podemos acceder a determinados territorios y, por otro lado, tenemos un número muy alto de personas voluntarias que también pueden acceder a esos territorios y que tienen un gran reconocimiento por parte de las comunidades. Pero, a pesar de eso, es muy difícil poder trabajar con las comunidades, con algunas comunidades especialmente afectadas
por el problema de la violencia, porque no quieren hablar, porque no quieren denunciar, porque la violencia es un problema tan normalizado que es realmente muy complicado de poder erradicar, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la parte digamos, de la prevención y del desarrollo, pero por otro, el problema lo tenemos, está delante de nuestros ojos. Hay miles de migrantes, unos 15.000 migrantes en el territorio de Centroamérica, en la zona, en el Triángulo Norte de Centroamérica, que se mueven cada año y que cada año se desplazan bien internamente. Y como decía el doctor Samaniego antes, estas personas no gozan de un marco legal, ¿no? Y luego están las personas migrantes que sí reconocen, que sí gozan de un marco legal, pero este marco legal no siempre se aplica. En cada uno de los países de Centroamérica hay una normativa que ampara a la persona migrante y a sus familias, pero esto no siempre se aplica. Entonces, como decía, en la parte digamos, de ayuda humanitaria, nosotros tenemos que seguir trabajando, porque esta es una crisis humanitaria muy grave. Entonces, tenemos que proporcionar a las personas migrantes los mismos recursos y la misma atención que proporcionaríamos a otras víctimas de crisis humanitarias. Entonces, nosotros como movimiento de la Cruz Roja, bueno, llevamos muchos años trabajando en ese sector, especialmente a través del CICR, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja. El CICR tiene una formación especial para trabajar en zonas de conflicto. De hecho, el personal miembro del CICR recibe una formación muy profunda, trainings especiales para trabajar en zonas de conflicto, y en América se encuentran en todos los lugares donde hay conflicto y, como no, también en la calle, a pie de calle, en la ruta migratoria en Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta respuesta de ayuda humanitaria? Bueno, pues en primer lugar, estar en la ruta migratoria y atender a las necesidades de las personas que encontramos, proporcionarles artículos de primera necesidad que puedan necesitar, escuchar cuáles son sus deseos, sus necesidades. Hay personas que quieren seguir su camino, entonces, en ese caso, tenemos que apoyarles de la mejor manera posible, pero también hay personas que quieren regresarse a sus países, y entonces en ese caso tenemos que apoyarles para hacer que el retorno sea lo más digno y lo más seguro posible. Trabajamos para que esas personas sean autosuficientes y para que sean seguras. Entonces, reclamamos una ruta migratoria segura, y reclamamos también, bueno, nosotros, como decía antes, no hacemos una acción de denuncia, pero sí hacemos una acción de diplomacia humanitaria con los países en los cuales nos encontramos. Entonces, escuchamos las quejas y las historias de las personas migrantes y de las personas desplazadas internas, de las personas refugiadas, y procuramos, de alguna manera, sensibilizar a los estados, a los funcionarios y funcionarias que muchas veces carecen de información. O sea, no hablamos solamente del Estado en sí, con sus leyes, sino también de los funcionarios y funcionarias que trabajan en la calle con esas personas. Y luego, por otro lado, realizamos acciones de sensibilización dentro de las comunidades receptoras y de las comunidades de tránsito. Porque, como comentaba antes también mi compañero Rafael, hay un racismo y una xenofobia muy alta dentro de esas comunidades. La gente ve a las personas migrantes como amenazas. Bueno, son un poco los comentarios que hemos escuchado aquí con respecto a otro tipo de migrantes y a otro tipo de refugiados, ¿no? Les ven como una amenaza cuando, sobre todo, hay un sistema económico deprimido. Entonces piensan que si no hay oportunidades para ellos, evidentemente no hay que darlas a estas otras personas. Pero hablamos de personas que realmente no tienen ningún tipo de protección y que no tienen ningún tipo de asistencia básica. No pueden acceder a los servicios básicos, a salud, alojamiento, ropa, comida. Entonces, nosotros, a través bueno, por un lado a través del CICR y por otro lado a través de las cruces rojas que tenemos presentes en cada uno de los países, disponemos de centros de atención donde pues se proporciona atención de primera necesidad a esas personas.
Pero cabe destacar que esos centros son pequeños, tienen una capacidad pequeña. Sin ir más lejos, ahora mismo tenemos, por ejemplo, en Choluteca, en Honduras, un centro de atención a los migrantes retornados que tiene la capacidad de 30 camas, y hay como, bueno, ahora mismo unas 1.500 personas en Choluteca, en la calle, y otras 1.500, si no me equivoco, a la espera de poder entrar desde Nicaragua. Entonces, los números son enormes. Es necesaria también la implicación de los Estados, y para eso nosotros pues, desarrollamos esta tarea, esa actividad de diplomacia humanitaria. Muy bien. Bueno, pues nosotros desde la Agencia Española de Cooperación estamos apoyando al ACNUR, al CICR y algunas organizaciones, ¿no?, como Save the Children en la zona. Cómo se coordina el desarrollo y lo humanitario es otro de los grandes debates. Evidentemente, lo humanitario tiene que ver atajar las consecuencias de una crisis que tiene una dimensión, yo creo, que escapa al mundo humanitario, ¿no?, evidentemente, e incluso diría al del desarrollo, ¿no? Hay que atacar evidentemente las causas subyacentes, la pobreza, la desigualdad, la impunidad, como decía el señor Samaniego, mejorar la gestión de los riesgos, de desastres, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay muchos dosieres que tienen que ver con el propio desarrollo humano de los países que hay que trabajar, y en el medio a largo plazo, ¿no? Desde una perspectiva de prevención. ¿Cuál es el rol del humanitario? Yo creo que esa es la gran pregunta, y ha sido la gran pregunta desde hace muchos años en este ámbito. ¿Qué tiene que hacer el sector humanitario ante este desafío, ¿no? Bueno, lo primero es, también se ha hecho mención, ¿no?, sobre el sigilo, el perfil bajo y el gota a gota de estos movimientos, que son movimientos fundamentalmente urbanos y que son también un cambio de paradigma. Si vemos en las cifras del ACNUR, en la que cada vez hay más refugiados urbanos y menos en campos, hay una primera dificultad, que es el análisis y la sistematización de todos los datos, ¿no? Es decir, yo creo que ese primer análisis de qué está pasando no es fácil de tenerlo, y es la condición sine qua non para poder dar una respuesta mínimamente de calidad. Hay algún documento, si tiene alguien especial interés, de ACAPS, por ejemplo, que es un análisis muy, muy preciso de la situación en el Triángulo Norte. Hay un problema claro de acceso, que es otro de los problemas clásicos en el mundo humanitario, el acceso, pero que en estos lugares, bueno, pues se habla, por ejemplo, en el ámbito de las Américas, pues de chikungunya, dengue, zika, donde, por ejemplo, tienes que acceder a algunos barrios a hacer pues desinfección, limpiar y secar charcos, etcétera, etcétera, y a veces esa estrategia de control territorial y social hace imposible pues que las autoridades de los países puedan atajar estas situaciones, ¿no? Es decir, hay un problema epidémico que puede suceder en cualquier momento, y hay un problema de acceso de los actores humanitarios, que tienen que negociar el acceso pues como se negocia con cualquier actor armado, ¿no? Y bueno, quizá especialmente difícil con las maras, con lo cual pues bueno, yo creo que es un gran desafío para los actores, ¿no? Que requiere además una gestión de la seguridad de los equipos muy, muy alta, porque exponen a su personal a unos riesgos también muy, muy elevados, ¿no? Yo creo que es una crisis fundamentalmente de protección, y también la protección, yo creo, la centralidad de la protección en la acción humanitaria ha sido otro de los grandes debates en los últimos tiempos. Yo creo que la centralidad de la protección requiere repensar los programas humanitarios para que la protección de las personas sea el centro. Si bien hay otras cuestiones como la asistencia en salud y en educación que también son muy relevantes, lo que vemos también en estos contextos es que a veces llegar al centro de salud, al colegio, los niños no dejan de ir al colegio, etcétera. Es un tema muy, muy, muy preocupante, pero la cuestión de protección de las personas yo creo que es el eje sobre el que tienen que rotar los programas, ¿no? Y ahí también hay una adaptación de los programas y de las organizaciones a esta nueva situación, ¿no? Ser capaces primero de analizar datos de manera adecuada, de ser capaces de llegar a la información y de plantear programas que sean adecuados para atajar esa problemática tan particular, ¿no?
A nivel humanitario, pues cuestiones como la reunificación familiar para las personas que están separadas y desplazadas. La asistencia también, como decíamos, no solo ya en salud o educación, sino, pues, por ejemplo, la asistencia monetarizada a las personas que están en esa situación. Cuando hablamos de protección también, violencia de género, por supuesto, violencia sexual. Y sobre todo yo creo que el objetivo es conseguir un tránsito mínimamente digno, ¿no? Yo creo que lo que no le interesa a nadie es que la gente que llega a las fronteras y que va atravesando país tras país llegue en unas situaciones que, fruto de los abusos y de las exacciones que sufren, pues se conviertan en personas que prácticamente hay que... O sea, que han perdido toda opción de una integración más o menos razonable o de un retorno en unas condiciones mínimamente adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un reto. Ha habido un gran debate desde hace muchos años. Yo creo que el primer esfuerzo también lo hicieron organizaciones como el CICR, Médicos Sin Fronteras, también la Comisión Europea a través de su Humanitarian Implementation Plan, que fue también muy discutido porque evidentemente es difícil, no son operaciones humanitarias clásicas, pero yo creo que tienen todo el sentido. Y desde luego, como suele pasar en cualquier crisis humanitaria, la acción humanitaria viene a poner las tiritas, pero no a solucionar estructuralmente los problemas, y son problemas estructurales, yo creo, de gran calado. Saludar y felicitar, yo creo, a los países como Honduras, pues u otros países, incluso Salvador también, lo que llevan a cabo programas para poder pues prestar servicios y protección a estas personas. Yo creo que hay una cuestión también de ser conscientes, y ahí también la labor de los organismos internacionales como el ACNUR o como el Comité Internacional de la Cruz Roja y todos los movimientos, las sociedades nacionales de la Cruz Roja, pues yo creo que es muy importante. Muy bien, de lo que sale claramente es que, más allá de las cuestiones específicas regionales que tienen que ver con el contexto, con la historia, se repiten problemas en la agenda de desplazamientos forzosos, de migraciones forzosas y de acceso a protección internacional. Se repiten problemas en muchas partes del mundo, como hemos podido ver actualmente en la crisis, que hablan de la necesidad de una agenda global en esta materia y de cómo incorporar la cooperación y la ayuda humanitaria a ella.